Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Rocío y en nombre de Software Shop, empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, les doy la bienvenida a la presentación Estimación de la contingencia de un presupuesto de proyecto basado en riesgos, cuyo objetivo es aplicar enfoques cuantitativos. Para esta presentación nos acompaña el ingeniero Andrés Restrepo, quien cuenta con certificación PMP, tiene 27 años de experiencia en el sector de hidrocarburos con conocimiento de ingeniería, operaciones, integridad y gerencia de proyectos a nivel nacional e internacional. Trabajó con reconocidas empresas del sector como Ecopetrol, Oleoducto de Colombia, BP y 3 años como consultor independiente en Colombia. En su vida profesional ha trabajado en proyectos en Estados Unidos, China, Inglaterra, Francia y Angola. En su desarrollo profesional ha participado en evaluación y selección de alternativas técnicas y comerciales de desarrollo de nuevos negocios, así como responsable directo de proyectos en sus etapas de definición, ejecución y puesta en operación. Adicionalmente se ha desempeñado en áreas de soporte y operaciones de mantenimiento. En la actualidad, Andrés se dedica a la consultoría en estrategia y gerencia estratégica de proyectos como socio y gerente de GEPISAS. Entonces, Andrés, muchas gracias por tu participación el día de hoy y te cedo la palabra. Antes que nada, pues quería contar, pues ya Rocío hizo una presentación de mi hoja de vida muy extensa. Como les dije, como les dijo Rocío, pues mi última época ha sido de consultor en gerencia estratégica de proyectos. ¿Por qué estratégica? Porque es las etapas previas de planeación. Yo me dedico mucho más a la parte de planeación y conceptualización inicial de los proyectos y un poco menos en la parte de ejecución. En estas etapas tempranas de la planeación de los proyectos, un elemento fundamental es hacer un buen presupuesto. Y los buenos presupuestos deben ser un acto de honestidad muy grande, porque uno le presenta a alguien que toma una decisión sobre la mejor estimado de lo que puede pasar en el futuro. Esta arte de la gerencia de proyectos es ante todo un arte de estimar el futuro. Es casi como poner una bola de cristal y tratar de predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero entonces esa predicción es basada en algunos hechos ciertos. Uno puede llamar, levantar el teléfono y buscar unos precios, así pedir unas cotizaciones y hacer una suma ordenada de todos esos costos de un proyecto. Y después hacer una clara consideración de cuáles son esos elementos de incertidumbre que van a afectar el proyecto. Y con la combinación de las dos cosas, con las cantidades y precios que yo tengo para ejecutar el proyecto y con las incertidumbres que tengo sobre ese valor, necesito darme una idea de cuánto puede costar ese proyecto, cuál sería su valor más probable, cuál sería el peor escenario, qué sería la peor situación que me puede ocurrir. Y afortunadamente existen métodos numéricos, voy a saltarme aquí, existen métodos numéricos que me ayudan a hacer esto. Les voy a contar una experiencia personal. Desde hace muchísimos años yo trabajé en una compañía que se llama British Petroleum y ellos tienen un modelo de que es propiedad de la compañía y uno como empleado se puede meter en una página web, mete los datos de su proyecto, mete sus mejores estimados de riesgos y él le dice cuál debe ser el porcentaje de contingencia más adecuado para ese proyecto. Cuando yo salí de BP me quedé con esta espinita de yo quiero volver a tener esa herramienta, yo quiero volver a tener
esa cosa. Esto hace 5 años o 6 años. Y desde entonces he estado dándole vueltas y vueltas y vueltas hasta que por fin me encontré con Software Shop y con este modelo con esta aplicación que se llama el Risk Simulator. Y en un esfuerzo combinado con ellos, logré desarrollar esta herramientica. Quiero, antes que nada, hacerles una claridad que yo no soy una persona que sabe mucha estadística. Yo soy un usuario de los resultados que me da una persona que sabe estadística. No soy una persona que produce la estadística. Entonces, en muchos conceptos estadísticos fue fundamental la ayuda de Software Shop en el desarrollo de esto, para que fuera dos cosas, para que tenga una consistencia estadística buena, pero además para que sea en un lenguaje al alcance de todos. Porque a veces nos pasa que hablamos con alguien que sabe mucha estadística y nos hace unas preguntas que ni siquiera entendemos la pregunta, mucho menos la vamos a poder responder. Entonces, como la información de los riesgos y las cantidades no está en las personas que saben estadística, sino está en las personas que tienen la experiencia. Y las personas que tienen la experiencia, por lo general, no tienen la formación matemática para emitir conceptos. Entonces, tenemos que convertir su conversación coloquial de la percepción del riesgo en algo que podamos volver en números que nos permita estimar ese peor escenario. Y ese peor escenario tenemos que decirlo con un número. Entonces quiero referirme a ustedes aquí para que vean, es una definición de riesgo que me gusta, que es, aquí está, que es el resultado de la multiplicación de una probabilidad de ocurrencia de un evento por su consecuencia. Y es esa definición la que justamente usa el modelo. Quiero encontrar una forma estadística aleatoria de que ocurran ciertos riesgos para poderlos estimar. Y si ocurren los riesgos, ¿cuál sería el costo que ese riesgo causaría en un proyecto? Estas definiciones son las clásicas en ese momento estoy con problemas acá. Son las definiciones clásicas de la gerencia de proyectos. Entonces, otra cosa que tenemos que pensar cuando hablamos de riesgos es cómo se manejan esos riesgos. Esta charla va un poquito menos a riesgos, pero quiero que vinculen las conversaciones que vamos a tener después con estos conceptos muy sencillos. Hay 4 formas de manejar el riesgo. Una es evitarlo, es simplemente yo no hago eso y entonces pues el riesgo no me ocurre, ¿sí? Otra cosa es transferir el riesgo, es cuando uno hace un contrato, digamos, a precio global fijo y entonces uno transfiere a las incertidumbres de las cantidades, se las transfiere al contratista y el contratista pues asume ese riesgo. O compra un seguro. Si el riesgo ocurre, si el riesgo se materializa, una compañía de seguros me va a reconocer la pérdida que tuve mediante una póliza. Y otra forma es mitigarlo, es tomar acciones para que la consecuencia del riesgo no sea tan grave. Entonces, si va a llover, entonces compro una carpa para que me cubra la excavación, por ejemplo, o si pueden caer piedras, pues yo pongo unas protecciones, o qué sé yo. Las mitigaciones son acciones de proyecto que reducen la consecuencia o la frecuencia o la consecuencia de la ocurrencia de un riesgo. Y por último, aceptar el riesgo. Es cuando uno, pues si ocurre, pues pago. Entonces, fíjense que no es tan loco, porque cuando uno compra una póliza de seguro, uno transfiere una parte y acepta otra parte. ¿Cuál que acepta uno? El deducible. Entonces, si yo me estrello con mi vehículo,
el seguro va a pagar el 80% del accidente y yo acepto el 20% que ese día pues me costará un dinero. Y es una forma aceptable de manejar el riesgo. Y a veces hace mucho sentido. Particularmente para riesgos menores es la aceptación. Y es aquí donde me quiero concentrar. La aceptación del riesgo es esas previsiones que yo debo hacer en mi presupuesto para tener el dinero suficiente para aceptar el riesgo. Para cuando el riesgo me ocurra, yo lo pago. Yo tengo una previsión de dinero ahí en mi presupuesto. Entonces quiero ponerles un ejemplo clásico que es la construcción de una vivienda, una casa. Todo el mundo ha visto o tiene intuitivamente saber cómo se hace una casa. Y entonces quería yo traerles este muy sencillo ejemplo y para que en un acto un poquito medio gracioso y reflexivo nos demos cuenta de por qué los presupuestos siempre salen mal, por qué todo siempre sale más caro de lo que presupuestamos. Y la razón es muy sencilla, son los riesgos, es que cuando hablamos de presupuestos no hablamos de esa dimensión que tienen los presupuestos, que es la incertidumbre asociada a los números. Entonces, vean ustedes cómo, aquí tengo, no sé si puedan verlo bien, acá tengo un listado de todas las actividades que tendría la construcción de una casa, un diseño arquitectónico, una adquisición de un lote, un levantamiento topográfico, unos permisos para la construcción, una excavación, una cimentación, una estructura, unos muros, instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, hacer los pañetes y la pintura de los muros, una cubierta, hacer los baños, hacer la cocina y hacer la entrega final. Para un gran total de unos, no me quedó el total, pero son unos 538,900, digamos, podrían ser $538,000 o podrían ser 538 millones de pesos. Un número razonable para una vivienda grande en Colombia, una vivienda intermedia en los Estados Unidos, pues. Pero en un análisis de empezar a pensar en qué riesgos pueden ocurrir, miren ustedes, les voy a quitar esto de acá, miren ustedes, ¿qué riesgos voy a tener? Riesgo del mercado inmobiliario. Los valores del mercado inmobiliario pueden cambiar de aquí a que yo ejecute el proyecto. El mercado de servicios profesionales, o sea, la gente puede salirme más costosa de lo que yo puedo, los profesionales que vaya a contratar para construir la casa. O la tasa de cambio. Resulta que a veces yo hago un presupuesto en pesos, pero la adquisición de algunos bienes o servicios para hacer lo que yo voy a hacer van a ser en otra moneda, en este caso dólares, digamos. Entonces hice mi presupuesto en pesos, pero tengo algunos artículos que los voy a comprar en dólares. Entonces, como yo estoy tratando de predecir el futuro, durante la ejecución del proyecto puede haber variaciones de la tasa de cambio. Y esas variaciones de la tasa de cambio van a afectar el valor del proyecto. El proyecto me va a salir más barato o más caro porque salí a comprar unos artículos que había presupuestado en pesos, los salgo a comprar en dólares y la tasa de cambio es diferente. Esa variación de la tasa de cambio puede afectar significativamente los presupuestos de un proyecto. El clima me puede retrasar trabajos y cuando los trabajos se retrasan, pues hay falta de eficiencia en los constructores. A mí me toca pagar los jornales de las personas que están trabajando, llueva o no llueva, pero es un costo de inactividad y es un impacto que tiene sobre algunas cosas del proyecto. Digamos, los materiales de construcción, el precio del hierro, el precio del concreto, el precio de los ladrillos,
varía significativamente cuando yo estoy planeando un proyecto a cuando lo voy a ejecutar. El costo de la mano de obra, si tengo un cambio de año, cuando voy a ejecutar el proyecto, muy seguramente me va a tocar hacer ajustes del salario mínimo a los trabajadores que trabajan en la obra, o pues, a veces en algunas industrias es frecuente que haya paros de comunidades y las comunidades demanden un cambio en las condiciones laborales y pues va a tener unos impactos en el costo final del proyecto. Variaciones del diseño. A veces cuando se están haciendo las cosas, a veces, esto no era así, hay que hacer otra cosa, hay que modificar esto, subo aquí, corro aquí, hay que hacer retrabajo. Todo eso tiene un impacto en costo en el proyecto. Entregas tardías de los materiales. A ustedes le hicieron un acuerdo para que llegara cierto material determinado día, tienen los trabajadores listos para instalarlo, los materiales no llegan y los trabajadores pierden su tiempo, igual que con el clima. Y esto es un costo que pues, está ahí en el proyecto y no nadie me lo va a reconocer, pero tengo que presupuestarlo porque son unos días de ineficiencia que el proyecto le va a tocar solventar. Variación de costo de baños y cocinas. Cuando compro unos artículos muy lujosos, pues esto cambia, o si mi cliente pues cambia de opinión, ¿no? Ya no lo quiero verde sino azul, no me gustó esto, sino cambié. Y daños en materiales. Muchas veces los materiales llegan a la obra y por un mal manejo, por un mal manejo de los materiales se dañan y hay desperdicios y me toca comprar de nuevo algunos materiales que pues entonces, y cuando hago una correlación entre todas estas elementos de costo que ven a ustedes acá en el costado izquierdo de sus pantallas, y hago una correlación a qué cosas les aplican. Digamos, la estructura, le aplica el clima, le aplica el mercado de materiales, le aplica la mano de obra, le aplica las variaciones de diseño y le aplica entregas tempranas. A la estructura, por ejemplo, no le aplica el riesgo de la tasa de cambio ni variación de profesionales, porque la variación de profesionales solo aplica para, digamos, al diseño arquitectónico, el arquitecto. Y si, por ejemplo, el arquitecto que contrato es un arquitecto norteamericano, pues y le voy a pagar en dólares, pues la tasa de cambio afectará a ese valor de ese arquitecto. Y entonces, pues es poner qué riesgos aplican a cada uno de los elementos de costo. Y cuando ya tengo esto, ya es solamente entrar con el software a definir cómo cada riesgo impacta cada actividad. Y entonces es cuando entran las personas con capacidad importante en la estadística y nos ayudan a entender esto. Y con esta herramienta muy sencilla podemos meter estos datos. Ahorita les voy a mostrar cómo corre el software en este caso específico. Espérense un momento. Entonces, ¿cómo quito el screen? Acá tengo ese mismo ejemplo, aquí tengo la WS, aquí tengo las cantidades, ¿no? Y acá tengo los riesgos, los mismos riesgos que les narré, y entonces yo defino de cada riesgo cuál es su probabilidad de ocurrencia. Acuérdense de la definición de riesgo, probabilidad de ocurrencia por la consecuencia. Y la consecuencia la defino como cuando el riesgo aplica, puede tener un mínimo, porque acuérdense que yo puedo hacer presupuestos un poquito holgados. Entonces, si las cosas me va bien, cuando un riesgo es un riesgo positivo, es una oportunidad. O sea, yo presupuesté holgadamente, o sea, mi número más probable, digamos en este caso, del riesgo, pero si me puede costar menos o me puede costar más. ¿Y cuántas veces ocurre ese riesgo durante la vida de ese proyecto? Pues ocurre una vez, cuando voy a comprar el lote. El mercado de servicios profesionales, igualmente, puede variar, presupuesté holgadamente. Esto es para ayudarme un juicio de qué tan bien presupuesté.
qué es lo peor que me puede pasar y qué es lo mejor que me puede pasar. Y la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo es de que ocurra o no, pues lo valoro así. Y después con esta sencilla hoja en la cual yo tengo aquí cada elemento de la WS, del desglose de actividades del proyecto. Y ven ustedes acá que yo puedo asignarle con esta herramienta cualquier riesgo, digamos, lo puedo asignar o remover, tengo aquí para no hacer daños. Puedo aquí asignar hasta 5 riesgos. Estoy en proceso de ampliar un poquito esta hojita de cálculo, pero a este elemento de costo le asigno los riesgos y él trae automáticamente todas las características de ese riesgo y cómo afecta a la adquisición del lote, el mercado inmobiliario, al levantamiento topográfico, el mercado de servicios profesionales y el clima. Los topógrafos van a hacer pues puede retrasarse el trabajo porque al mercado de servicios profesionales, a los permisos de construcción, pues tengo que contratar a alguien que me va a hacer esos permisos. Y el mercado inmobiliario, los permisos usualmente están vinculados al costo de la propiedad raíz, entonces pues puede cambiar la excavación igualmente. Entonces, una vez he asignado a cada uno de los elementos de costo los riesgos que le competen, entonces en ese momento ya tengo el modelo listo y lo puedo correr. Quiero mostrarles cómo corre esto. Entonces, no sé si alcancen a ver bien cómo el software está haciendo 5.000 iteraciones de posibles formas de ejecutar el proyecto con todas las posibilidades de que los riesgos por esta metodología Monte Carlo, que es múltiples corridas del mismo presupuesto, para que me permita entender cómo los riesgos se conjugan unos con otros, cómo unos riesgos afectan otros, y yo poder lograr saber variables con celda de salida. Me repite la pregunta, Donald. Sí. Estoy corriendo en este momento. La variable de salida es el costo total del proyecto. Fíjense ustedes cómo está el costo. El costo del proyecto era 530. El costo determinístico era 538 millones. Sí, aquí lo pueden ver. Este es el valor determinístico del proyecto. Y el valor estadístico estamos generándolo acá. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se está poblando este histograma de múltiples corridas que me va a permitir entender el comportamiento del agregado de los riesgos. Entonces, démosle unos 2 minutos más para que termine de correr y les muestro qué hago con este resultado. Entonces, ¿qué hago con el resultado final de la corrida? Bueno, está un poco demorado, pero bueno, démosle un minuto más, como para que sea representativo del resultado. Seguramente cuando no estoy compartiendo la página, pues esto corre un poquito más rápido, pero bueno, no hay problema. Bueno, parémoslo por ahí, por ilustrar el punto, apenas. Ustedes pueden ver acá que yo puedo decirle que quiero entender
cuál es el valor cuál es la probabilidad de ocurrencia de mi presupuesto. Y mi presupuesto es 538,900. Y me dice que un 1.92, o sea, 1.92% de probabilidad de que el proyecto cueste lo que yo presupuesté. Mejor dicho, el proyecto siempre va a costar más. Esto demuestra cómo, sin haber puesto cosas exorbitantes en los riesgos, sin haber mencionado riesgos catastróficos, solamente con el natural desenvolvimiento de las cosas de incertidumbre del futuro, con unas razonables estimaciones de variaciones de esos elementos, fíjense ustedes cómo el proyecto me dice que mi presupuesto ya está mal, que mi presupuesto está muy bajito. La probabilidad del 50%, el valor más probable, y lo ponemos aquí 50. Perdón. El valor más probable, que es el P50, que tiene una probabilidad del 50% de ocurrencia, ¿sí? Es del orden de 561 millones. O sea, estamos hablando de fácilmente un poquito menos de 30 millones más que uno debe guardar en su presupuesto para que tener por lo menos la seguridad de que ese dinero se lo va a gastar. Y ese dinero se lo va a gastar en variaciones en la tasa en variaciones de mercado, en problemas de materiales que se le rompieron, en ineficiencias de la mano de obra, ¿sí? Lo que pasa es que no es fácil estimar. Esta es la razón por la cual la gente siempre se equivoca en los presupuestos. Quiero, para ilustrarles una cosa que es un número muy interesante que las compañías petroleras grandes utilizan mucho, y es cuál es el P90 y el P10, cuál es el valor más optimista del proyecto. Mírense ustedes, 540 millones, es el valor más optimista, que tiene un 10% de probabilidad de ocurrencia. Y el valor más pesimista, 606 millones. Este número 606 es un número muy, 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 muy importante porque uno tiene que tener la conciencia de que a uno se le pueden materializar todos los riesgos y esos riesgos lo pueden llevar a la frustración de que el proyecto le cueste, como en este caso, casi 60 millones de pesos más. 60 millones de pesos es casi un poquito más de un 10% del valor del proyecto. Y esto da una indicación clara de cuáles son las previsiones que se deben tomar. Entonces, cuando ustedes van a la formalidad de lo que le enseñan a uno en el PMI, ustedes pues aquí tienen su tablita que sale del modelo, y algo similar se puede hacer. Aquí yo hice un análisis del cronograma, entonces yo tengo cuánto se demora el proyecto, cuál puede ser el mínimo y el máximo y el más probable, y aquí hay una lógica organizada que se puede sacar de la información de un modelo como Primavera o Microsoft Project, y uno puede hacer una corrida aquí. Podríamos mirar aquí riesgos de cronograma, change profile, entonces vamos a mirar el cronograma. Pues el cronograma sí va a demorar. Entonces igualmente yo puedo hacer una simulación de cuál sería, esto está en semanas, entonces ven ustedes cómo
de acuerdo, esta es la lógica de cuánto duraría el proyecto con todas sus predecesoras y sucesoras. Lo que está haciendo es unas variaciones aquí sucesivas de la duración de cada posible actividad y con toda la lógica calcula cuál sería el valor más probable. Entonces, pues aquí podemos ver que el proyecto se va a demorar entre unos 65 semanas a unas 73 semanas de trabajo. Y entonces podemos estimar razonablemente cuánto se va a demorar el proyecto, y cuando nosotros somos proveedores de servicios tenemos que hacer compromisos de que las cosas las vamos a hacer en determinado día, determinada hora. Y qué mejor que tener una herramienta que nos permita decir con alguna certeza, sin que sea un número sacado de la manga, sino que sea el número que sale de un análisis como este para poder estimar el trabajo. Entonces vuelvo a mi presentación, ya para... Aquí está el modelo de los datos de duración, cada uno de los elementos de la WS, y esta es una recomendación muy especial. Cada uno de los elementos de la WS es un elemento del cronograma y es un elemento del presupuesto. Es muy importante que esto siempre sea así para que ustedes puedan controlar bien sus proyectos. Esa es una norma básica de planeación de proyectos. Y aquí tengo un esquemita de la lógica de esto y el resultado de la hoja. Con esos resultados, yo puedo, ustedes han oído hablar de que ese es un presupuesto clase 5, clase 6, clase... pues no es nada diferente a esto que les acabo yo de decir. ¿Sí? Si ustedes ponen acá entre el P10 y el P90 es la dispersión, y una corrida es más dispersa en la medida en que tenga más incertidumbres en los riesgos, y una corrida de estas es más ajustada en la medida en que tenga usted más certezas. Y ese grado de dispersión es lo que hace la gente para denominar su presupuesto es clase 5, clase 3, clase 2. Y entonces la curva S, que está definida aquí, ustedes la ven, ¿sí? El grado de dispersión de esa curva, qué tan parada es y qué tanta diferencia hay entre el más optimista y el más pesimista, me va a dar una calificación de qué tan bueno es mi presupuesto. Y entonces yo me puedo con estos análisis decir, bueno, ¿de dónde viene mi dispersión? Y mi dispersión viene, digamos, de las cantidades de obra, digamos. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo tengo un poco entendimiento de cuáles son las cantidades. Entonces, ¿qué hago? Pues me voy y hago más ingeniería. Afilo el lápiz y hago mejor las cuentas y reduzco la incertidumbre. ¿O qué hago? Hago un acuerdo de precios. Entonces reduzco con alguien. Le digo, oiga, yo le doy el trabajo, pero ¿cuánto me cobra? Y hago un contrato y reduzco la incertidumbre de mercado. Y vuelvo y corro mis números hasta que tenga una certidumbre más adecuada para los presupuestos y para el servicio que estoy tratando de prestar o vender. Quería yo mencionarles algo que menciona mucho el PMBOK, y son dos cosas que son la reserva de contingencia y la reserva gerencial. El PMBOK no es muy claro en definirlas, qué es ni cómo se calcula, y yo tengo una propuesta, en algunas compañías se utiliza, y es que la reserva de contingencia es la diferencia entre el valor determinístico, lo que yo definí como mi presupuesto, y el P50. Esa es la reserva de contingencia.
Y la reserva gerencial es un dinero que es para pagar los riesgos que sobrepasen el P50. Y entonces algunas compañías lo definen como el 75% o el 80% o el 90%. Y esta es la reserva gerencial. Entonces, no, la reserva de contingencia y la reserva gerencial no son el resultado de un número arbitrario, sino son el resultado de un número que está íntimamente relacionado con la curva de su proyecto, que está definida por los riesgos que ustedes identificaron, y esos riesgos están valorados por la gente que tiene la experiencia, el obrero, el maestro de obra que tiene la intuición de saber cuántos ladrillos se le rompen. Entonces, con esta herramienta logra uno conectar esa conversación etérea que tiene el PMBOK con estas ayudas que nos dan las personas que saben mucho de estadística, con la gente y que tiene el conocimiento de la obra. Y esta sencilla herramienta que estoy proponiendo y mostrándoles, pues simplemente conecta esos tres áreas del conocimiento y lo vuelven un número que es fácilmente trazable, que es fácilmente discutible. Y ustedes no se imaginan el poder que tiene sentar a esas personas que tienen el conocimiento intuitivo, no matemático, de la información, y que ellos vean que alguien traduce ese conocimiento intuitivo en unos números que después son presentados a la gerencia para la aprobación del proyecto. Y esto crea muchas cosas. Crea una información muy fidedigna, crea compromiso y que la gente se vincula con el presupuesto y le permite a las personas entender cuáles son los riesgos que tiene y cómo los va a mitigar. Entonces, pues ahí para mi charla. Me gustaría oír preguntas. No sé si he hablado un poquito rápido y ha sido claro, porque no he tenido mucho retroalimentación de parte de ustedes, pero por favor, cuéntenme. Las variables de entrada, ¿cómo se alimentan? Me pregunta Joel. Se alimentan las variables de entrada son su presupuesto, que es un número de entrada, y cómo asigna, qué riesgos identificó y cómo se comportan esos riesgos. Qué probabilidad de ocurrencia hay del riesgo, cuál es el impacto máximo, más probable y mínimo de cada riesgo, y cuántas veces cree uno que ese riesgo puede ocurrir. Entonces, esas son las variables de entrada. Esta hoja de aquí, de asignación de riesgos, lo único que hace es cruzar la información de las otras dos hojas. De esta, de donde está el presupuesto, con esta donde está el riesgo, y aquí simplemente hago lo que describía yo en esta hoja de por acá, que es esta matriz donde cruzo unas con otras. Podemos verlas en su modelo cómo relaciona. Digamos, les voy a poner un ejemplo acá, ¿sí? Si ustedes ven vengan, lo pongo en full screen, un momento. Miren ustedes. Vamos a poner un ejemplo aquí muy sencillo, que es, digamos, las instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas son afectadas por la tasa de cambio, porque resulta que las cosas que estoy comprando son importadas, está afectada por el mercado de materiales, está afectada por el costo de obra, por el costo de la mano de obra, afectada por variaciones del diseño y por entregas tardías de los materiales. Y listo, entonces eso fue lo que yo planeé. Entonces ahora me voy a mi modelo de Excel y voy aquí a las
instalaciones eléctricas. Entonces aquí seleccioné las instalaciones eléctricas y aquí seleccioné cuáles son los riesgos que le dan, la tasa de cambio, los materiales de construcción, las variaciones de diseño, las entregas tardías y el costo de la mano de obra. ¿Ven cómo? Y entonces los riesgos estos son los riesgos. ¿Y cómo valoro esos riesgos? La tasa de cambio, digamos la tasa de cambio. La tasa de cambio tiene un 10% de ocurrencia. Puede haber, o sea, hay un 10% de probabilidad que la tasa de cambio cambie durante la ejecución del proyecto. Si cambia la tasa de cambio, puede cambiar hacia bien o hacia mal. Entonces, sí, puede ser que me varíe más o menos un 3% de para abajo, beneficioso, o me varíe hacia más. Y yo estimo que mi estimación es bastante buena. Entonces, el más probable es que sea el número que yo estimé. ¿Y cuántas veces puede cambiar la tasa de cambio durante la ejecución del proyecto? ¿Cuántos eventos pueden ocurrir que tengan este impacto y que ocurran con 10% de probabilidad? Digamos que 3 oportunidades. En 3 oportunidades va a subir el precio del petróleo o qué sé yo. La Reserva Federal va a decir esto está cambiando y cambiaron los números y cambian las cosas. Entonces, pues es mi mejor entendimiento de ese riesgo. Entonces, califico cómo se comporta el riesgo, a qué elementos de costo ese riesgo afecta, como es el caso de aquí, y al yo traer este riesgo acá, y pues el modelo está construido para poder reconciliar y cerrar esa matriz que estaba descrita en esta hoja que está acá en mi planeación. Eso es claro. Lo que quiero decirles es que el desarrollo de esta aplicación, que es muy sencilla, pues obviamente hay cosas mucho más complejas que se pueden hacer en Risk Simulator, pero esta es de muy sencilla aplicación, pues lo hice en compañía de las personas de Software Shop que me apoyaron y pues lo he usado en un par de proyectos ya para estimar los costos. Y con muchísimo gusto podemos ayudarlos si quieren una cosa similar. Joel me pregunta, ¿la probabilidad de riesgo cómo se calcula? La probabilidad de riesgo existen dos fuentes. Puede ser la intuición, o sea, yo intuyo que pues, eso tiene una probabilidad de un 10%, 20%. La experiencia es intuición. O información estadística. ¿Qué ha pasado en el pasado? Pues uno se da cuenta que siempre que hicieron esto, ocurre esto. Entonces, información estadística de casos reales del pasado es una fuente invaluable de aprendizaje. Por eso las compañías deben recoger la mayor información de qué fue lo que se planeó y qué fue lo que realmente ocurrió. Y si yo esta casa la presupuesté en 538 millones y yo dije que me iba a costar 600 y yo muy juiciosamente al final del proyecto tomé todas las precauciones de levantar la información, pues al final voy a tener una información maravillosamente buena para la siguiente casa que yo haga, que va a ser mucho mejor que la primera. El presupuesto va a ser mejor y de ahí es de donde sale la información de la probabilidad de ocurrencia o consecuencia de los riesgos. Se toma como único pronóstico la salida del costo del proyecto. Pues para este caso sí, pues aquí el costo, pero también corrí otra que es el tiempo, es el cronograma y tiempo. Pues se puede hacer otras variables, me imagino que uno puede estimar variables de calidad o variables de, no sé, pues pero fundamental en los proyectos son 3 elementos, el alcance, el costo y el tiempo. Entonces, pues esta es la herramienta para las dos cosas que son tiempo y para las incertidumbres del tiempo y el costo.
Es decir, que dentro del costo para cada ítem. Es decir, que dentro del costo para cada ítem de adquisición no se toma ese valor. No estoy muy claro en entender la pregunta, pero el punto importante es que el costo es el costo que yo presupuesto. Lo que me ocurra realmente es lo que yo presupuesté más los riesgos que ocurran, ¿sí? En este caso, para el costo del lote, pues es la incertidumbre del mercado inmobiliario, digamos, ¿sí? Entonces, pues, realmente una cosa que hay que tener cuidado es que la provisión de contingencia no es, si el 10%, les digo, si la contingencia de un proyecto es el 10%, eso no quiere decir que cada ítem del proyecto me va a costar 10% más. No, el 10% es una bolsa de dinero que yo tengo guardada que me va a ayudar a pagar cosas, incertidumbres que me ocurran. No quiere decir que todo siempre me va a ocurrir, sino me va a ocurrir, a veces me ocurrirá, a veces no me ocurrirá. Es una bolsa calculada de manera estadística, ¿no?, para que el gerente del proyecto tenga de dónde sacar para pagar las incertidumbres que le ocurran en la vida del proyecto. Claro, claro, es fundamental que los proyectos tengan un rubro de contingencia y de gerencia. Mi propuesta con este modelo es la herramienta para calcular esos números, para que no sean un número arbitrario el 10% de contingencia y el 5% de gerencia, que algunas compañías lo asumen así y listo. Y pues después tienen la gran frustración de que no les alcanzó la plata. Pues no les alcanzó fue porque no, esos números no son el resultado juicioso de un análisis estadístico, sino son un número arbitrariamente elegido. Y cada proyecto es único. Cada proyecto, la relación del costo de los riesgos con el valor del proyecto es único para cada proyecto. Hay proyectos que son tremendamente costosos con muy poquito riesgo, o hay proyectos muy baratos con altísimo riesgo. Entonces, proyectos muy baratos que fácilmente pueden duplicar o triplicar el presupuesto, o proyectos muy, muy caros que la variación es muy pequeña, ¿sí? Hay todo el espectro, cada cosa es especial. Bueno, siendo esto ya casi las 12, entonces les agradezco mucho la atención a los que participaron. Gracias por las preguntas. Espero haber aclarado algunas dudas y espero haberlos sembrado la semilla de que les dé ganas de explorar más este punto de simulación de riesgos con una herramienta tremendamente práctica para nosotros los que no sabemos de estadística. Hasta luego, muchas gracias por todos.